en el sistema. De desarrollo no, yo no las he revisado aún, las voy a revisar esta semana. O sea, para que estén tranquilos con eso. No crean que todos tienen un rojo. Ya, ahora me imagino que están viendo el PPT que les puse ahí. Y hoy día vamos a hablar de una unidad nueva y que se relaciona, nosotros desde el principio, cuando empezamos a estudiar libre competencia, nosotros hacíamos una distinción, incluso hablábamos hasta 3 distinciones, con respecto a lo que es libre competencia en Chile, por otro lado, la protección del consumidor en Chile, y por otro lado hablábamos también de lo que era finalmente cómo competían los distintos competidores, ¿no? Y hacíamos una distinción sobre cómo nosotros esto lo teníamos regulado y cómo no se cruzaban estos campos. Ahora yo estaba revisando para continuar con la materia y viendo desde una postura un poco más crítica con respecto a esta parte de la materia y hablando ya más bien desde una parte donde uno pueda unir el concepto de libertad de empresa, el derecho del consumidor y poder de esta forma trabajar estas nociones del ejercicio abusivo por parte de alguno de estos agentes, sean los consumidores como sean los empresarios, y por otro lado, si pudiéramos hablar más bien de concurrencia de derechos, es decir, de que se produzca un cruce entre ambos conceptos. Nosotros hasta ahora entonces hemos hablado que, o en general en Chile, nosotros miramos que se produce como una trinchera entre una distinción entre los intereses de los empresarios y de los consumidores, donde en un principio por lo menos nosotros vemos que en esta dicotomía, en esta relación, son los consumidores los que se llevan la parte más compleja de esta relación en cuanto a los efectos que esto pudiera producir y la poca posibilidad que tienen de poder defenderse frente a un empresario que es competente o que conoce cómo negociar y cómo trabajar en este sistema, que es lo que nosotros hemos conversado hasta esta parte. Esto nos produce entonces nosotros, y para esto yo ya les subí un apunte a la plataforma, al aula virtual, el apunte no está completo, es solamente lo que vamos a revisar el día de hoy y les voy a subir durante la semana el resto de páginas para que lo puedan leer para las sesiones de la próxima semana o desde la próxima semana. Esto entonces nos produce un choque o un conflicto entre los intereses del empresariado del sector privado que se consagran en esta idea de la libertad empresarial, la gran empresa, y por otro lado los intereses de los consumidores, que es lo que nosotros pareciera o estudiáramos siempre desde otra cariz, ¿no? Aquí yo les traigo una tesis de un profesor en particular, el profesor Fernando Peña López, que nos habla de una visión integral de estos intereses de los consumidores con el interés o los intereses existentes en la libertad de empresa, como así también del empresariado. Es decir, entender que son dos conceptos que trabajan de forma conjunta y que son intereses que se cruzan y que son concurrentes. Ya, nosotros también sabemos que los marcos legislativos, los marcos regulatorios existentes en Chile, distinguen entre aquel marco regulatorio que regula la libre competencia en Chile, que nosotros ya sabemos que es el Decreto Ley 211, con toda esta otra institucionalidad que ustedes ya conocen, que es la Fiscalía Nacional Económica, por otra parte el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y por otro lado encontramos toda la regulación de la protección de los intereses de los consumidores a través de la Ley 19.496 y toda la estructura de defensa y protección de los consumidores a través del Servicio Nacional de Protección al Consumidor en Chile. Ya vemos entonces, por lo menos desde el marco regulatorio, una distinción entre ambos marcos regulatorios, que incluso se habla, y es algo que nosotros hemos conversado desde el principio de las clases, que cuando hablamos de libre competencia y cuando hablamos de derecho del consumo, pareciera que estamos hablando de dos caras de una misma moneda. Probablemente lo puedan haber conversado con el profesor Hans Guthrie, y estoy segura que lo conversaron conmigo al principio de la clase, o de estas clases. Es así como nosotros vamos a tratar de revisar en estas clases de esta semana y de la próxima semana una especie de cultura económica que sirve de base a esta noción conflictiva del consumidor. Me refiero a conflictiva en cuanto se entiende como yuxtapuesta o se entiende como en choque con este principio de la libertad empresarial, y por otro lado vamos a estudiar la idea del consumo y libertad de empresa en los objetivos de la legislación chilena del consumidor, particularmente la Ley 19.496, la Ley 19.761, la Ley 19.955 y en otros proyectos de ley en trámite que buscan estos principios en general.
Además, vamos a identificar los marcos de relaciones en los que se debieran confluir estos derechos subjetivos del consumidor con esta idea de libertad del empresario proveedor, caracterizando entonces estas relaciones de concurrencia entre estos sujetos económicos y estableciendo las condiciones mínimas para que operen en equilibrio. Porque ¿cuál es el defecto que nosotros podemos ver, por lo menos desde un principio, de estos marcos legislativos que nosotros hemos conversado? Primero, es que ya desde cómo nosotros configuramos nuestro marco regulatorio, ya desde que nosotros generamos la legislación en Chile, lo hacemos de forma dividida, distinguiendo uno de otro, estableciendo distintos tribunales que conocen de estos asuntos y por lo tanto yo distingo algo que por esa razón produce un conflicto, por lo menos sí produce un conflicto entre ambos intereses que parecieran que en vez de ser intereses contrarios son intereses concurrentes. Ya, esta percepción conflictiva que estamos conversando nosotros desde esta clase, del derecho del consumo, pareciera que es una actitud práctica y de carácter reactivo que lo que busca hacer es amparar al consumidor a costa, o por lo menos pareciera que eso nos diera a nosotros a entender, de esta libertad económica y del financiamiento del mercado. Y esto es algo que nosotros podemos ver reflejado en cómo ha operado nuestro sistema hasta este punto, y lo que ha sucedido en ciertas reformas legislativas donde se ha buscado reforzar las facultades del Servicio Nacional de Protección al Consumidor, perdón, en Chile, y donde se ha quitado algunas competencias que se le querían otorgar al CERNAC, arguyendo o argumentándose que esto afectaba este principio de la libertad económica y por tanto se consideraban que eran normas de carácter inconstitucional, por lo menos en virtud de la Constitución bajo la cual nosotros estamos ahora. Sin embargo, postula este profesor, y en esto estoy de acuerdo, que esta idea de este principio pro consumidor no debiera en un principio obstruir esta lógica del proceso productivo, porque uno de los problemas que se produce cuando nosotros buscamos proteger a aquel que es el débil jurídico en una relación jurídica, y en particular cuando hablamos de la relación de consumo, el débil jurídico que es el consumidor en relación al proveedor, quien conoce su producto, quien es ya una persona que trabaja en negocio, etcétera, que se encuentra en una situación privilegiada no significa en sí mismo desacelerar o afectar este principio de la libertad empresarial. Esto más bien pareciera que se deduce o pareciera ser una conclusión defectuosa de nuestro sistema o como nosotros tenemos configurado nuestro sistema donde hay como una técnica deficitaria donde se busca fortalecer directamente los derechos del consumidor mediante una regulación ordenadora que facilite el consumo informado, libre y ecuánime y a la vez coloque la expansión de la libertad de la empresa en un círculo virtuoso de la provisión justa. Vamos a ver más adelante que también uno de los problemas que nosotros tenemos en nuestro sistema en particular cuando hablamos de esta choque entre los intereses de los consumidores con este principio de la libertad de empresa o este choque entre la protección del consumidor o una legislación que busque proteger a los consumidores, que parece que viene a desacelerar la economía, también tiene un problema principal en nuestro sistema de libre competencia, nuestro sistema, más que de libre competencia, en nuestro sistema jurídico nacional, porque parece que nuestro sistema jurídico nacional es un sistema que es más bien reactivo, cuando estamos hablando de ilícitos anticompetitivos, que es algo que nosotros ya hemos estudiado hasta ahora. Nos hemos encontrado ante numerosos casos de colusión gravísimos a lo largo de los años, donde las consecuencias han sido nefastas para nuestro sistema económico. Y pareciera que nuestro sistema, lejos de prever estas situaciones, o en el caso de las operaciones de concentración, cuando estamos hablando de aquellas operaciones de concentración que pudieran afectar el sistema de la libre competencia en Chile o la entrada de nuevos agentes o eventualmente pudieran afectar los intereses de los consumidores, nuestro sistema nuestro sistema jurídico parece que siempre va como 5 pasos detrás, ¿no? Entonces, lo que hace es reaccionar frente a casos ya abiertamente descarados de afectación a la libre competencia en Chile. Y esto todo
todo este conflicto que se produce en este sistema que pareciera que a veces está un poquito desarticulado, es que gestiona entonces, produce situaciones de descontento de la población por estos casos tan bullados y tan descarados de afectación de la libre competencia en Chile, y casos como estos, ustedes saben, caso colusión pollos, caso colusión farmacias, caso colusión taxis, etcétera, ¿no? Tenemos muchos casos que podemos mencionar graves de colusión, sin que siquiera hablemos o mencionemos que en el caso farmacias podemos incluso a veces hablar hasta de un cartel, ¿no? Entonces que ahí ya es más grave que en el caso de la colusión. Ya. ¿Qué es lo que nosotros podemos notar con respecto a la cultura económica en nuestro país en particular? Nosotros nos encontramos en tránsito hacia una economía de consumo, ¿no? Yo creo que ustedes en general pueden estar de acuerdo, ¿no? De esta economía a escala hemos transitado a una economía de masas, de la sociedad industrial a la sociedad de servicios. El sistema fundado en la producción, del ahorro, a uno basado en el consumo y el gasto. Eso pareciera que fuera el momento hacia donde nosotros vamos avanzando en nuestro económico. Todos estos fenómenos, entonces ya nos bastan estos criterios económicos de la modernidad codificadora, es decir, como nosotros hemos trabajado hasta ahora el derecho, como nosotros hemos trabajado hasta ahora el sistema de la libre competencia en Chile o la protección de los consumidores. Inspirado entonces en un modelo de provisión de bienes y de servicios destinados a proteger primordialmente a esta economía productiva. La fuerte tendencia a transmutar la economía productiva en economía de consumo exige una atención jurídica especial hacia este nuevo protagonista. Es decir, ya nosotros no solo nos preocupa el productor, ya no solo nos preocupa el garantizar la producción, sino que también nos interesa la figura del consumidor. Y nos interesa ya no en un carácter como último eslabón de la cadena, sino que nos interesa como un protagonista de todo el modelo productivo nacional. Entonces, la centralidad de la libre iniciativa del empresariado, tan característica del derecho comercial común, que es lo que ustedes han estudiado hasta esta parte, debe hoy ajustarse entonces a esta centralidad del adquirente de bienes y servicios. Y en esto me gustaría preguntarles, no sé si ustedes coinciden que es en este tránsito hacia esta economía de consumo, el consumidor, la consumidora adquiere un papel protagónico. ¿Ustedes creen que adquiere un papel protagónico o todavía seguimos en el modelo que nosotros teníamos económico en los 80, en los 90, donde lo más importante era la protección del productor, lo más importante es la protección del proveedor? ¿Ustedes creen que el consumidor tiene un papel protagónico en nuestro sistema actual? ¿Estamos en una economía de consumo? Y si no quieren hablar, igual pueden escribir, ¿no? Aquí por el ladito. Sí, ¿por qué? ¿Por qué cree usted de que estamos como en una economía de consumo donde este consumidor adquiere un papel protagónico? ¿En qué lo ve? Profesora, yo en lo personal también creo que sí, hoy en día existe una mayor importancia hacia el consumidor, ya que se han dictado hasta leyes como es la ley de la protección al consumidor y toda esta forma en que, por ejemplo, me recuerdo que ahora la Corte Suprema hace un tiempo atrás obligó a la Sofri a pagar una gran cantidad de dinero a una persona que le habían robado desde el auto, creo, unas pertenencias. Entonces, eso apunta demasiado a la protección del consumidor, a que tiene que hacerse responsable. Entonces, en lo personal, yo creo que sí, que estamos en una economía que apunta a un cuidado del consumidor. Un cuidado al consumidor, ¿no? Y como un protagonismo del consumidor. Ya. Y me dice Maritza, la competición económica, por ejemplo, que se aplicó con respecto al caso de farmacias, tiene que ver también con una manifestación de la protección hacia el consumidor. Sí, muy bien. Y me dice Matías Flores, sí, adquiere un papel protagónico en cuanto hay una institución que protege a los consumidores del CERNAC. Sí, eso es una muy buena, es muy interesante lo que me dice Matías, porque si nosotros pensamos hacia los años 90, nosotros no teníamos una institución como esta, que sí, nosotros podemos hacer todas las críticas que podamos hacer, pero ya tenemos, como bien me dice Rodrigo también, una ley que se preocupa de la protección de los consumidores. También vemos un Servicio Nacional de Protección al Consumidor, y podemos ver también en casos como el caso de farmacia, como bien me dice Maritza, compensaciones que buscan derechamente compensar a estos consumidores afectados
por estos ilícitos anticompetitivos. Entonces, la crítica sí que se hace a esto, todo lo que nosotros hemos revisado hasta ahora, es que pareciera que nuestro derecho siempre como que reacciona a un evento, en vez de prever una situación que claramente se podía dar en un sistema como en el que nosotros estamos, ¿no? ¿Y esto por qué podría ocurrir? Porque pareciera que nuestro sistema jurídico nacional todavía no se da cuenta o todavía no capta este tránsito que nosotros estamos dando hasta esta economía de consumo. Nosotros también lo vemos porque la forma en que nosotros consumimos también es distinta. Si nosotros pensamos en la forma en que consumíamos en los 80, cómo se consumía en los 90 y cómo se consume desde 2000 en adelante, 2010, 2020, nosotros tenemos un consumidor que probablemente, una consumidora que tiene acceso a bienes de consumo a nivel internacional y nacional, probablemente mucho a través de redes, es decir, por internet, por diferentes proveedores internacionales. Entonces, todo esto hace que estas relaciones de consumo vayan mutando y cuando nosotros sumamos el factor comercio internacional, cuando nosotros sumamos el poder comprar cosas a través de internet, entonces ahí también se produce una situación donde este consumidor, que es protagonista de esta relación de consumo, se vuelve aún o puede estar todavía en una relación más precaria, porque ya no solamente estamos hablando de una relación de consumo con un proveedor nacional, sino con un proveedor internacional y con todos estos factores que pudieran existir en ello, de que pudieran afectar a este consumidor. Otro cosa que también modifica nuestra cultura económica a nivel nacional es este declinar del paradigma liberal clásico de las relaciones jurídicas privadas, es decir, cómo nosotros hasta ahora hemos estudiado que funcionan estas relaciones jurídicas privadas. Y esto es algo que observa Orozco Pardo en el año 2012, que el paradigma liberal del derecho privado no ha podido enfrentar de un modo unitario, por falta de recursos conceptuales apropiados, las nuevas problemáticas generadas al interior de las relaciones de consumo. Es decir, este paradigma bajo el cual nosotros hemos trabajado, la forma que hemos entendido el derecho, pareciera que todavía no logra enfrentar de modo unitario estos problemas que nosotros estamos viendo en las relaciones de consumo. Como nosotros lo vemos de una forma patente y evidente en nuestro derecho, ¿cómo nosotros regulamos? Tenemos por un lado la regulación de la libre competencia en el decreto ley 211, que más encima estamos hablando de un decreto ley. Por otro lado tenemos la ley de protección al consumidor, ¿no? Y lo tenemos como de una forma separada y conociéndose por tribunales distintos. Es discutible. Nosotros podríamos pensar, bueno, conviene que todo esto confluya en un mismo organismo, en un mismo código, en un mismo instrumento que regule tanto la libre competencia como la protección del consumidor, o es algo efectivo y positivo que yo lo regule de forma desarticulada, ¿no? La queja que nosotros podemos hacer con respecto a la protección o la garantía de la libre competencia en Chile es cuál es el verdadero protagonismo que tiene en esta relación de consumo el consumidor ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, donde si bien puede intervenir, no es un protagonista de este procedimiento. Si bien las consecuencias nocivas de los ilícitos anticompetitivos afectan directamente a las relaciones de consumo y por tanto afectan a los consumidores. Entonces ahí está la crítica y donde nosotros debiéramos pensar, o hacia dónde debiéramos pensar que va el derecho. Ya, los principios continuamente son desafiados por nuevas circunstancias. Ilustrativos son los casos de igualdad formal y el principio del consentimiento, donde las actuales relaciones de consumo son criterios insuficientes de justicia conmutativa. Es decir, pensemos cuando nosotros hacemos estas grandes, a ver, no sé, lo recuerdo en los gringos, el Black Friday, nosotros me recuerdo, ¿cómo se llama cuando nosotros tenemos estas super ofertas que podemos comprar por internet supuestamente a precios más bajos? Cyber Monday, ahí me acordé, el Cyber Monday. ¿Ustedes han comprado alguna vez de Cyber Monday o alguna de esas super ofertas que se producen por internet en fechas determinadas? Yo no, pero sí he revisado los precios y no cambian a lo que, de hecho, a veces los precios están más inflados de antes de que estuvieran en oferta. Sí, porque o los inflan como 2 semanas antes para hacer parecer como que lo rebajaron un 30%. Pero si uno revisa la línea de tiempo, probablemente está más caro cuando está en la oferta. Entonces ya, ¿por qué menciono esto? Porque tiene que ver con esta idea, ¿no? Cuando hablamos de consumo, cuando nosotros hablamos de protección de la libre competencia, estamos ante una relación asimétrica, eso es efectivo. Si nosotros además incorporamos
que ahora nosotros tenemos este acceso a través de redes a comprar determinadas cosas, es probable que se den estas mayores problemas con respecto, o mayores desprotecciones con respecto a los consumidores. ¿Qué ocurre cuando nosotros nos suben un precio cuando supuestamente estaban vendiendo a un precio más barato? O si lo queremos ver desde el otro lado, porque también podemos ver de los abusos que puedan cometer los consumidores, que por supuesto siempre son menores, y ahí sería discutible. No sé, también con respecto al Cyber Monday, en algunos casos las páginas de internet se han equivocado y, no sé, han puesto un computador Mac a un valor de 100.000 pesos, que es imposible, porque un notebook Mac costara 100.000 pesos es un valor irrisorio, ¿no? Donde los consumidores, en virtud de este error que cometió el proveedor, han buscado que se le respete este precio para poder comprar ese bien a este valor muy, muy inferior al que verdaderamente pudiera tener, lo que sería, por su parte, un abuso por parte del consumidor, que también es probable, ¿no? Porque independiente de que nosotros veamos al consumidor, porque lo es, el débil jurídico de esta relación, no significa que no vaya a cometer abusos con respecto a la relación de consumo. Entonces, debido a esta forma en que nosotros tenemos las relaciones de consumo, como nosotros accedemos a comprar determinados bienes y servicios, se produce aún más un declinar de este paradigma liberal, donde no pudo prever ni pudo pensar o puede buscar la solución a este tipo de conflictos que se van dando. Al consumidor se le termina imponiendo un determinado contenido contractual, como una lex contractu unilateral, sumado a un conjunto de circunstancias desfavorables, como las que conversábamos, como la atomización en la defensa de sus intereses, en contraste con la organización y de recursos y acción concertada de las empresas. Porque no solamente estamos hablando en esta relación de consumo de la diferencia en el poder negociador que pueda tener este consumidor respecto a un proveedor, un conglomerado, sino también tenemos que sumar si este proveedor es parte de un acuerdo colusivo. Y si es aparte, que es un ilícito, ¿no? Pero que nosotros sabemos que ocurre. Si es parte de un acuerdo colusivo, es parte de un cartel, con mayor razón este consumidor o consumidora se encuentra en una situación de desventaja que nadie podría discutir que esto es efectivo, ¿no? Y que nosotros hemos visto y que ha ocurrido mucho en nuestro país, para mucho defecto de ello, ¿no? Otro punto, con respecto a esta idea que nosotros estamos conversando de estos cambios en la cultura económica, que son evidentes, pero que parece que el derecho ha demorado un poquito en reaccionar ante ello, son los derechos del consumidor como política social. En general, las constituciones de este último tiempo consagraban como supuesto de los derechos de primera generación un modelo de libre mercado, que es el que nosotros tenemos, que debilitaba la regulación pública y demandaba esta autorregulación privada, ¿no? Estos todos principios finalmente liberales y después neoliberales. Con la emergencia de esta noción, que yo creo que ustedes probablemente han escuchado mucho ahora con este proceso constitutivo, de esta idea de Estado social de derecho, se produce un cambio de perspectiva en el papel del Estado en la economía, en orden de asegurar estas condiciones de universalidad de la provisión de bienes esenciales a toda la población, independiente de su poder de compra. Entonces, en este contexto es ilustrativo lo sucedido en Europa. Pese a que el Tratado de Roma sentó las bases para una concepción productivista del mercado común, a fin de hacer más competitivas a las potencias europeas, ustedes probablemente alguna noción deben tener, saben de la Unión Europea y saben que se configuró la Unión Europea a fin de que Europa pudiera mantener algún nivel de vigencia económica y pudiera competir con otros mercados que en el momento que se generó este tratado tenían un mayor poder económico, principalmente Estados Unidos, y en estos momentos principalmente pareciera que este poder económico mundial está mutando hacia los países asiáticos. Entonces ahí, para tratar de mantenerse vigentes, Europa creó este Tratado de Roma, donde lo que busca es potenciar en la unión de los Estados europeos. Lo que incluyó una política de protección de los consumidores y a los derechos económicos de los ciudadanos en general, lo que ha implicado, como sostiene Bourgogne, una intervención unitaria de carácter garantista, administrativo y técnico a favor del destinatario final de los bienes y servicios. Es decir, cuando se configuró todo este Tratado de Roma, cuando se configuró la unión de los Estados europeos en la Unión Europea, quizá no se había previsto, pero en virtud de esta idea de la relación de consumo y el protagonismo que tienen los consumidores, generó que tuvieran que realizar cambios en la forma en que ellos, estos estados, estaban garantizando y generando
este nuevo mercado. Y de hecho uno se encuentra, cuando uno estudia el derecho de la Unión Europea, que tienen toda una reglamentación a nivel de la Unión Europea, independiente de los estados en particular, que buscan la protección de estos usuarios, consumidores europeos, parte de esta Unión Europea, para que ustedes vean la importancia de este protagonismo del consumidor. Ahora, esta noción de protagonismo del consumidor en la relación de consumo y su intervención y participación en la libre competencia es también un reflejo de esta mutación del sistema hacia este Estado social de derecho, que es lo que nosotros hemos conversado hasta esta parte, y que nosotros podemos ver incluso en los procesos que se están viviendo actualmente en Latinoamérica, donde incluso en los procesos de elección, ¿no?, de nuestras autoridades, que pareciera que las personas en particular ya no están, que es algo que creo que hemos conversado hasta este punto, ya no están tan satisfechas con esta democracia representativa, sino que nuevamente quieren volver a una democracia de carácter directa, es decir, con participación directa de las personas. Pareciera que en eso uno podría anticipar, por lo menos, de que nuestro sistema ya, en general, ya no busca la representación, sino quiere una participación directa en las decisiones que pueden afectar a la gente en particular. Y este fenómeno general, nosotros lo podemos ver reflejado en estas relaciones de consumo, donde el consumidor demanda una participación directa en cómo se define la relación de consumo, en cómo se garantiza su participación y, por otra parte, en cómo participa de esta regulación de la libre competencia. Es decir, ya no como una cara de la moneda, ya no como un partícipe lejano o como el último eslabón de la cadena, sino como protagonista de esta relación. Ya, y nuevamente, donde nosotros, y esto es algo que Europa ya está más avanzado que nosotros en esto, ya ha podido relacionar y poder entender esta relación mutua, ¿no?, y simbiótica entre el consumidor y el proveedor. Es decir, no verlos como adversarios, verlos, de hecho, finalmente dependen unos de otros. El depende del proveedor, porque el proveedor es el que le trae determinados servicios que quizá de forma directa no podría tener acceso a ellos o no podría tener acceso a ellos al costo que quisiera. Y por otro lado, el consumidor es quien finalmente compra y tiene el poder económico que va a mantener a estos proveedores. Sin pensar, y de hecho ni siquiera hemos conversado hasta este punto, las mutaciones o cómo ha cambiado el mercado a nivel mundial, ¿no? Donde quizá hace 10, 20 años atrás yo no podía comprar algo directamente desde China y actualmente puedo hacerlo a través de una serie de páginas de internet, ¿no? Lo que ha significado también que los proveedores deban cambiar sus formas de acceder o interactuar con sus consumidores. Y sin que siquiera sumemos la situación del COVID-19, que también ha significado, como por ejemplo ahora que yo les estoy haciendo clases de esta manera, significado también una mutación en la forma en que se generan las relaciones de consumo y cómo los proveedores han tenido que mejorar sus plataformas en línea porque han mantenido, o los que se han podido mantener en esta situación de crisis económica derivada del COVID, han sido aquellos que han logrado modernizarse y han podido mantener sus relaciones de consumo de esta manera, ¿no? Y que no sabemos hasta qué punto esto va a durar, porque pareciera que todavía no va a terminar esta situación del COVID-19, probablemente capaz que quizás hasta el primer semestre del próximo año sigamos en una situación como esta. Quizás era algo que nadie podría haberse anticipado hasta este punto. Ya, y déjenme mirar. Ya está, algo ustedes lo entienden. Ya, el principio de la libertad de empresa. Y aquí me gustaría preguntarles antes de que nos vayamos al break. ¿Qué nosotros entendemos por la libertad de empresa? ¿De qué se trata este principio? Algo que ustedes probablemente revisaron en Derecho Constitucional y es algo que la libertad de empresa es algo que está totalmente atraviesa, ¿no?, el derecho para nosotros, o por lo menos derecho comercial, derecho económico, es algo que nosotros siempre vemos o conversamos. ¿A qué se refiere esta noción de la libertad de empresa en nuestra Constitución? Para buscar como un concepto general. ¿A qué se refiere la libertad de empresa? A desarrollar cualquier actividad económica, bien. La libertad de crear cualquier tipo de emprendimiento, ya, muy bien. Eso sería una noción en general
de esta libertad de empresa. Y nosotros en la Constitución, ¿dónde tenemos garantizado esta libertad de empresa? Si es que lo recuerdan. Al artículo 19, número 21. Muy bien, Maritza. Artículo 19, número 21, es decir, lo tenemos como aquellas garantías constitucionales sumamente esenciales que nosotros tenemos en el artículo 19. Y además la libertad de empresa se encuentra, además de garantizar, ¿no? Esto desarrolla cualquier actividad económica, esta libertad de crear cualquier tipo de emprendimiento, también se encuentra garantizada por lo que se conoce como el recurso de amparo económico, que también es algo que quizá ustedes revisaron cuando vieron económico. Ya. ¿Y a qué nos referimos? Y esta libertad de empresa se relaciona con este principio de la libertad para el mercado, ¿no? Y recuerden que nuestra constitución, nuestro modelo, nuestro sistema económico actual se funda principalmente en el libre mercado, ¿no? Que es algo que nosotros hemos revisado someramente. El mercado es este espacio actual y virtual donde concurren los intereses de los empresarios y de los consumidores, en un equilibrio que la legislación debe garantizar para que el sistema funcione, porque se recuerdan que nosotros conversábamos que el libre mercado es sumamente bueno, ¿no? O nosotros lo vemos como un buen sistema, siempre y cuando las reglas del juego se lleven de una forma efectiva, ¿no? ¿Qué es lo que ha fallado en nuestro sistema? Porque no hay quien se preocupe o el Estado pareciera estar desarticulado y finalmente no viene a garantizar este equilibrio necesario en este libre mercado. La libertad de empresa es una libertad finalizada. Se ejerce en el mercado y para el mercado, pues la producción de bienes y servicios no tiene sentido económico ni jurídico si no se destina a este intercambio que provee el mercado. A través de este, las personas adquieren lo que necesitan, transformándose en consumidores. Entonces, de esta forma nosotros entendemos que opera este principio de la libertad de empresa como libertad de mercado, donde está la garantía o lo efectivo que realizan los proveedores en este mercado, y por otro lado, donde está el papel protagónico que tienen los consumidores como quienes adquieren estos bienes y servicios que nos proveen estos proveedores que trabajan en este sistema de libre mercado, ¿no? Siguiendo las reglas del juego, en principio, para nosotros poder entender que opera el sistema de libre mercado o que funciona. Y para que esto funcione, que esa es la crítica que nosotros podemos hacer a nuestro sistema actual, nosotros tenemos que tener un Estado un poquito más fuerte en cuanto a la función de poder de fiscalizar y poder preocuparse de que funcionen y se respeten las reglas del juego, es decir, que no haya colusión o que exista un grado mínimo, que no se afecte la libre competencia, o si se afecta sea en un grado mínimo, por las consecuencias nocivas que esto ocurre. O en el caso de que, porque uno no puede, aunque yo creyera un sistema jurídico perfecto, yo no puedo evitar de que siempre van a haber personas que van a estar motivadas o grupos que van a estar motivados a afectar la norma, ¿no? Un sistema jurídico que se antepone, es decir, que no reacciona ante algo, sino que piensa lo que puede ocurrir, lo que tiene que hacer entonces es crear sanciones lo suficientemente efectivas como para poder desincentivar una conducta no deseada. En este caso, la conducta no deseada serían los ilícitos anticompetitivos o en su caso, específicamente, sobre todo en nuestro sistema donde pareciera que nos ha afectado fuertemente los casos de colusión. Por otro lado, nosotros encontramos esta idea de este derecho del consumidor y la libre competencia. Una competencia libre, real y suficiente entre los proveedores junto a las prácticas leales de comercio provocan dos efectos virtuosos: expanden la libertad económica y benefician a los consumidores. Lo que nosotros hemos visto hasta esta parte, y que es uno de los defectos de nuestro sistema de libre competencia en Chile, es que no nos encontramos ante una competencia libre, real y suficiente entre proveedores, sino que encontramos a proveedores, que son pocos proveedores, porque nosotros hemos conversado ya cómo funciona nuestro mercado chileno, que es un mercado muy pequeñito, donde finalmente nosotros vemos grupos económicos súper claros que claramente se concertan y acuerdan porque ven en la competencia un defecto, que eran estos videos que nosotros veíamos al principio, en las primeras clases, estos videos de la Universidad Católica, ¿no? Donde se evita la competencia y se busca el acuerdo. Y en estos acuerdos nosotros veíamos
concentración de mercado, veíamos que se concertaban con respecto a los precios, veíamos también acuerdos con respecto a ciertos lugares donde se tenían y sectores que se repartían para vender, etcétera. Todo esto con nocivas consecuencias, no solo para los consumidores, que son los últimos en comprar en esta cadena, sino también para otros agentes económicos, cosa que fue evidente en el caso de Colusión Farmacias, donde muchas farmacias que no se encontraban dentro del acuerdo colusivo entre estas tres grandes farmacias, finalmente muchas tuvieron que cerrar, ¿no? Y que creo que eventualmente nosotros nos encontráramos a nivel nacional casi con la pura presencia de las tres farmacias que estaban coludidas. Y esto claramente no beneficia ni la libertad económica ni a los consumidores, porque si nosotros permitimos que se produzcan este tipo de acuerdos y concentraciones de poder y concentraciones de el mercado, entonces nos encontramos ante un precio elevado, tenemos menos competidores, es decir, vamos restringiendo, a pos de este principio de la libertad, voy restringiendo más todavía un mercado en particular. ¿Cómo nosotros podemos mejorar este tipo o estas fallas que nosotros tenemos en nuestro modelo? Entonces tenemos que fortalecer una institución que se preocupe de garantizar o fiscalizar cómo opera la libre competencia, los agentes que participan en ella, como así también fortalecer y proteger al consumidor como protagonista de la relación de consumo. Y ahí nos encontramos ante esta protección del consumidor como elemento de regulación del mercado. La doctrina comparada destaca como término este término de protección aplicada al consumidor, que va mucho más allá de una actitud de defensa fundamentalmente pasiva. Supone una conducta proactiva de este Estado legislador, administrador y contralor que defiende los intereses de los consumidores en las relaciones contractuales, pero también los promueve y garantiza en el marco más amplio de esta regulación del mercado. Así, por ejemplo, para Orozco Pardo, observa que el consumo forma parte de esta regulación positiva del mercado. Las prácticas empresariales o comerciales contrarias a los consumidores no se sitúan únicamente en el espacio más o menos reducido del consumo, sino que afectan el ámbito de las transacciones en general, a modo de infracción al funcionamiento del mercado. Es decir, lo que nosotros hemos revisado hasta esta parte y cuáles son estos defectos de estas relaciones estas afectaciones, de ilícitos anticompetitivos, específicamente los acuerdos colusivos. Nosotros vemos que la afectación no solamente es al precio, no solamente se afecta a los consumidores, sino que se afecta al mercado en su totalidad. Entonces, este defecto que afecta finalmente al sistema necesita y requiere una mayor regulación y requiere un organismo que se preocupe efectivamente de, por lo menos, garantizar que nos encontremos ante esta libertad que pareciera que, en la forma en que nosotros lo tenemos consagrado ahora, nos lleva, o por lo menos pareciera no desincentivar suficientemente estas conductas ilícitas que nosotros hemos conversado hasta este punto que afectan gravemente la libre competencia. ¿Cuál es el problema de esta afectación de la libre competencia? Porque alguien me podría decir, si nosotros creamos una normativa extremadamente dura o que faculte demasiado al Estado a fin de poder afectar a los competidores o quienes participan en el libre mercado, estos agentes, podría desacelerar económicamente el país. Y ahí la respuesta va en cómo nosotros hemos mutado el sistema. Es decir, nosotros estamos viendo un papel protagónico de los consumidores y de los proveedores. Los proveedores no podrían existir sin los consumidores, ¿no? Y por otro lado, los consumidores no tendrían acceso a una serie de servicios si no tuvieran los proveedores. Entonces, más que proteger a estos proveedores, que podemos hacerlo, ¿no? Tenemos que preocuparnos de garantizar, si es que nos preocupa mantenernos en un sistema de libre mercado, es garantizar estas reglas del juego que funcionen. Porque si nosotros no lo hacemos o continuamos de la forma en que hemos estado hasta ahora, es decir, reaccionando tardíamente ante ilícitos anticompetitivos gravísimos, se produce la grave consecuencia de una quiebre de sistema, que es lo que nosotros hemos conversado hasta este punto, y que podemos irlo viendo en diferentes explosiones que han ocurrido a nivel internacional, no solamente a nivel nacional. Ya, entonces ahora vamos a ir a la pausa hasta las 4 de la tarde y continuamos en la siguiente hora. Nos vemos en un ratito, a las 4 de la tarde.